Leí una historia en internet que, sinceramente, me dejó helado. Comenzaba con una sola frase. Estábamos en medio del funeral de mi esposo cuando las puertas de la iglesia se abrieron, y él entró. Sí, así como lo escucharon. Su esposo había sido declarado muerto hacía una semana. La policía había confirmado el accidente. El ataúd ya estaba al frente de la iglesia. Amigos, familia, todos estaban allí para despedirse. Y entonces las puertas se abrieron, y el hombre que estaban sepultando entró caminando. Pero la parte que más me perturbó no fue solo que estaba vivo, fue entender por qué decidió hacerlo. Y el momento exacto en que ella comprendió la verdad sobre ese ataúd, porque según ella, el ataúd al frente de esa iglesia estaba completamente vacío. Según contó en su publicación, todo comenzó 5 días antes. Era un lluvioso martes por la mañana cuando 2 policías tocaron a su puerta. Ella dijo que lo primero que notó no fueron sus uniformes, fue la expresión en sus rostros. Esa mirada que tiene la gente cuando ya sabe que tu mundo está a punto de derrumbarse. Le preguntaron si era la señora Calloway. Luego le dijeron que había habido un accidente. El auto de su esposo Daniel había caído por una carretera de montaña a unos 60 kilómetros del pueblo. El vehículo había caído a un barranco y se había incendiado. Para cuando los equipos de emergencia llegaron, el auto estaba completamente quemado. La policía dijo que los daños eran tan graves que un funeral con ataúd abierto no sería posible. El ataúd debía permanecer cerrado. Dijeron que lo identificaron por el registro del auto, la billetera encontrada cerca del vehículo y registros dentales parcialmente coincidentes. Ella firmó los papeles. Planeó el funeral para el sábado. Y así, de golpe, después de 11 años de matrimonio, se convirtió en viuda. O al menos, eso era lo que creía. Pasaron unos días, y fue entonces cuando los recuerdos empezaron a aparecer. ¿Saben cómo pasa eso después de que alguien muere? Tu cerebro empieza a repetir todo lo que hicieron en los últimos meses. Y de repente, cosas que parecían completamente normales antes empiezan a verse muy diferentes. Su esposo había estado actuando de manera extraña durante meses, llamadas tarde en la noche, conversaciones secretas que se cortaban en cuanto ella entraba a la habitación. Una vez entró a la cocina cerca de medianoche y lo encontró susurrando por teléfono. Cortó la llamada al instante y dijo que era un número equivocado, pero le temblaban las manos. Luego estaban las cartas que encontró en su auto. Dijo que no estaba husmeando, estaba buscando la tarjeta del seguro. Pero los sobres eran de bancos. Y cuando los miró brevemente, vio frases como aviso final y acción legal. Cuando le preguntó a Daniel esa noche, él no se enojó. Se veía aterrorizado. Lo estoy manejando, por favor, no te preocupes. Y luego las guardó bajo llave en su maletín. Pero el momento que más la perturbó ocurrió 3 semanas antes del accidente. Llegó a casa temprano de las compras y encontró a Daniel sentado en la mesa de la cocina con un hombre que nunca había visto. El desconocido se puso de pie en cuanto ella entró, apenas la miró, y luego se fue. Daniel dijo que era un viejo amigo de la universidad, pero ella había conocido a todos los amigos universitarios de Daniel, y ese hombre no era uno de ellos. En ese momento lo dejó pasar. Ahora desearía no haberlo hecho. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. La iglesia estaba completamente llena. Daniel era el tipo de persona que le caía bien a todo el mundo, de esos que todo el mundo aprecia. El que entrenaba fútbol juvenil, recordaba los cumpleaños y hablaba con todos en la cafetería. Así que el lugar estaba a reventar. Su madre estaba en la primera fila, completamente destrozada. Su hermano Marcus estaba a su lado, tratando de mantenerse entero. Y el ataúd estaba al frente de la iglesia, cerrado. Dijo que algo al respecto le molestó toda la mañana, pero no podía explicar exactamente por qué. Luego, durante el servicio, notó algo extraño. Cuando los portadores llevaron el ataúd, se veía demasiado fácil. 6 hombres adultos lo sostenían, pero ninguno parecía estar haciendo esfuerzo. Sus hombros no estaban tensos, sus brazos no temblaban. Se veía casi ligero. En ese momento se dijo a sí misma que lo estaba imaginando. El sacerdote continuó hablando. La gente a su alrededor lloraba, y ella seguía mirando ese ataúd. Entonces las puertas de la iglesia se abrieron,
El sonido resonó por toda la sala. Pesadas puertas de madera, aire frío entrando. El sacerdote dejó de hablar. Todos se giraron. Y alguien caminó por el pasillo. Al principio pensó que era solo un invitado que había llegado tarde, pero entonces vio su cara. Era Daniel, su esposo, el hombre que estaban sepultando, caminando directamente hacia el frente de la iglesia. Por un momento toda la sala quedó completamente en silencio. Luego estalló el caos. Alguien gritó, una mujer se desmayó. La gente saltó de sus asientos. Su hermano Marcus volcó un banco entero tratando de ponerse de pie. Y Daniel seguía caminando por el pasillo, mirando directamente a su esposa. Dijo que le temblaban tanto las piernas que tuvo que agarrarse al banco para mantenerse de pie. Daniel se detuvo a unos pasos de ella. Y lo primero que ella dijo fue la única pregunta que tenía sentido en ese momento. «Si estás aquí, ¿de quién es el funeral?» Él miró hacia el ataúd. Luego dijo algo que le revolvió el estómago. El ataúd está vacío. Vacío. No había cuerpo. Nunca había habido un cuerpo. Parado ahí en medio de la iglesia, mientras todos a su alrededor entraban en pánico, Daniel finalmente dijo la verdad. 2 años atrás había pedido dinero prestado para una inversión de negocios, pero no era un préstamo bancario. Era dinero de personas a las que uno no quiere deberles nada. La inversión fracasó, la deuda creció, y eventualmente empezaron las amenazas. Personas siguiendo su auto, hombres esperando fuera de su oficina. Una noche alguien le rompió una ventana con un ladrillo. Le dijeron que si desaparecía, irían detrás de su esposa por el dinero. Entonces ideó un plan. Si él moría, la deuda moría con él, sin deudor vivo, sin nadie a quien perseguir. El accidente había sido planeado. El fuego destruyó todo, y sin un cuerpo, la policía asumió lo peor. Pero ella hizo la pregunta que todos en esa iglesia estaban pensando. Si fingiste tu muerte, ¿por qué volviste? Daniel miró alrededor de la sala, a su madre llorando, a su hermano gritando en el teléfono, al ataúd esperando al frente de la iglesia. Luego la miró a ella y dijo algo que probablemente ella nunca olvidará. Porque necesitaba ver mi vida una última vez. Tenía documentos nuevos, un nuevo nombre, un nuevo país esperándolo. En unas pocas horas desaparecería para siempre. Pero antes de que eso ocurriera, quería ver la vida que estaba dejando atrás, una última vez. Dijo que escuchó sirenas de policía a lo lejos. Alguien ya los había llamado. Daniel sabía que se le acababa el tiempo. Le entregó un sobre doblado con instrucciones, registros bancarios y los nombres de abogados que se asegurarían de que ella estuviera legalmente protegida. Luego se inclinó hacia adelante y le besó la frente. «Mi nombre ya no es Daniel», dijo en voz baja. Luego se giró y caminó por el pasillo. Toda la multitud se apartó a su paso. Nadie intentó detenerlo. Nadie sabía cómo hacerlo. Empujó las puertas de la iglesia y desapareció afuera. La policía llegó unos minutos después, pero para entonces él ya se había ido. Nadie en la familia volvió a verlo. Según la mujer que escribió la historia, los abogados luego confirmaron algo perturbador. Daniel tenía razón. Una vez que fue declarado oficialmente muerto, los cobradores de deudas no tenían a nadie a quien perseguir. Legalmente, el problema desapareció. Así que el plan funcionó. Pero esta es la parte de la historia que me quedó grabada. Dijo que lo más extraño de ese día no fue que su esposo fingiera su muerte. Fue darse cuenta de algo mientras estaba parada en esa iglesia. Su esposo seguía vivo en algún lugar del mundo, pero el hombre con quien se casó se había ido para siempre. Y ese es un tipo de duelo muy extraño, porque no hay tumba que visitar, no hay aniversario, no hay cierre. Solo el recuerdo de las puertas de una iglesia abriéndose, y el sonido de alguien a quien amaste alejándose de tu vida para siempre. Si esta historia te impactó como a mí, cuéntamelo en los comentarios. Y si alguna vez escuchaste una historia aún más extraña que esta, honestamente me gustaría saberla también.